caso de accidente. Puede ser que en el momento que está agonizando va a conocer a Jesús, pero solamente como Salvador de su vida. No va a ir a condenación eterna, sino que va a ser salvo, pero eso será todo. La salvación, como dicen, en ese momento de angustia, de aflicción, de dolor, a punto de morir. Ahora nosotros vamos a conocer al Señor Jesús en este tema, conociendo a Jesús como Señor, o sea, como el Señor de nuestra vida. Esto ya es muy diferente porque esto ya indica que hay una responsabilidad en nosotros, que nos dan un regalo de vida eterna y ese regalo tenemos que guardarlo, tenemos que cuidarlo. Porque en Hebreos dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Una salvación tan grande que hemos recibido de parte del Señor, que es a precio de sangre, a precio de aquel sacrificio que efectuó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y antes de comenzar con los textos bíblicos, queremos mandarle saludos a nuestra hermana Graciela, que se congrega también en la iglesia Casa de Oración y Puerta del Cielo, con el pastor Raúl Cámara. Y que todos los días también queremos hacerle la invitación que todos los días sábados están repartiendo comida, tienen banco de comida en la iglesia. Así que si usted vive en La Puente, la dirección es 371 Wormanville Road en la ciudad de La Puente, cerca de la calle Bali y la San Julián. Está entre la calle Bali y San Julián en la ciudad de La Puente. Y si usted vive en el monte o las ciudades circunvecinas, y también puede llegar, reciba su caja de comida los días sábados a las 9 de la mañana con el pastor Raúl Cámara. Y ahí también nuestra hermanita Graciela lo estará atendiendo. Dios me la bendiga, hermana Graciela. Yo sé que está sintonizando la programación. Que mi Señor bendiga a su familia, a su hija también, que se recupere muy pronto. En este día también mandamos saludos a nuestro hermano Jorge Cruz, al pastor de la iglesia Kairos en la ciudad de Pomona, que también tiene banco de comida, que estaba antes en la ciudad de La Puente y se movió a Pomona. Se ha abierto otro banco de comida en Pomona ahora con el pastor Jorge Cruz. Está en la calle 1009 de la segunda avenida de Pomona, en la calle Pomona, segunda avenida. Así que si usted le gustaría ir y acompañarlo a los servicios el día domingo, tienen su culto a las 9 de la mañana. Y los días sábados también a repartir las dispensas a las 9 de la mañana. Así que están invitados todos los que estén alrededor de Pomona y las ciudades cercanas. En este día le damos gracias al Señor porque ha sido bueno. Y mandamos saludos también al pastor Galileo Gómez, que si usted tiene una necesidad, quiere que oren por usted, presentar algunas situaciones que está pasando, el pastor Galileo Gómez le atenderá con todo aquel entusiasmo y con aquel amor que él tiene para las almas. Así que en este día comenzamos con este tema precioso titulado Conociendo a Jesús como Señor. Cuando dice conociendo al Señor Jesús como Señor, es porque primeramente lo conocemos como nuestro Salvador. Cuando reconocemos que somos pecadores, confesamos nuestros pecados, venimos a los pies de Cristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y decimos que lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, pero en ese momento lo estamos recibiendo solamente como Salvador. Pero si nosotros no estamos a punto de morir y tenemos varios años más adelante, entonces tenemos una responsabilidad. Tenemos un compromiso con el Señor, que aquel regalo de vida que nos ha dado, tenemos que guardarlo. Y ahora para poder conocer quién es Jesús, nuestro Señor, nuestro amo, porque el apóstol Pablo llega un día que dice, yo soy el esclavo, dice, soy siervo y esclavo de Jesucristo. Y cuando dice esclavo, hablando de la esclavitud en el tiempo de antes, cuando se compraban los esclavos no tenían voluntad propia. Los esclavos no podían decidir qué hacer, sino que era su amo el que los había comprado, el que los guiaba, les dirigía y les decía y les ordenaba lo que tenían que hacer y cómo tenían que vivir. Y Pablo dijo que era esclavo de Jesucristo. En otras palabras está diciendo, ya no es mi voluntad, sino la voluntad del Señor. O sea que era un esclavo, haciendo la voluntad del Señor. Y para eso es que nosotros tenemos en este día esta bendición de podernos guiar y poder conocer que nosotros, para poder ser esclavos de Cristo y tener una relación con el Señor, que es el Señor de nuestra vida, necesitamos conocerlo. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Estudiando las Escrituras. ¿Cómo lo vamos a conocer? Siendo discípulos de Jesucristo, siendo alumnos de Jesucristo, porque Él es el Maestro por excelencia. Ahora bien, cuando nosotros vamos a las Escrituras, me gustaría antes que nada hacer un comentario de un sueño que tuve hace mucho tiempo, hace quizás alrededor de unos 8 años, en el cual yo ni siquiera sabía que estaba escrito en la Biblia. Un día en la madrugada escuché una voz cuando estaba dormido que decían, abre la boca y te la llenaré.
no tenía ni siquiera idea, pasaron unos meses y creo que alrededor de 2 años, cuando leyendo la Biblia en el Salmo capítulo 81 y en el versículo 10, me voy dando cuenta cuando estaba leyendo este Salmo 81, que al llegar al versículo 10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. En ese momento el Espíritu de Dios trajo a mi memoria el sueño que yo había tenido quizás alrededor de cerca de 2 años, que en aquel sueño había oído una voz que me había dicho que abriera la boca porque yo te la llenaré. Y yo no sabía que ese versículo bíblico estaba aquí en la Biblia, no lo sabía, pero en ese momento me refrescó la memoria del Señor y me hizo recordar aquel sueño. Y me gocé en ese momento porque pude darme cuenta de dónde Dios me sacó a mí también, como dice aquí al pueblo, hoy cuando habla acerca de su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, le dice, que te hice subir de la tierra de Egipto, cuando el pueblo hebreo estaba cautivo, estaba, como dicen, bajo las garras del faraón, en aquella esclavitud. El Señor lo rescató. Y a mí también el Señor me rescató de la esclavitud cuando me encontraba del pecado. Y eso me llenó de gozo cuando me doy cuenta que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Ahora, ¿cuál es el propósito de que nuestro Dios quiere llenar la boca de nosotros? Para que haya esa abundancia de Él en nosotros y que nosotros podamos compartir y podamos llevar el Evangelio a toda aquella gente necesitada. Por eso dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Pero para poder tener esa relación con nuestro amo, con nuestro Señor, y conocerlo como el Señor de nuestra vida, en el cual Él va a ir transformando nuestro ser. Tenemos que ir dejando de hacer nuestra voluntad y haciendo la voluntad de Él. Cuando alguien quiere estudiar medicina o para ser ingeniero, quiere ser arquitecto, tiene que entrar a estudiar, prepararse. Y antes de que se prepare y reciba su graduación y su título y el derecho de ejercer aquel oficio, entra en práctica también un tiempo. Todos los alumnos tienen un tiempo de práctica también antes de ejercitar aquel oficio para el cual se han puesto a estudiar. Y ahora el Señor Jesús, cuando empieza a llamar a la gente, y cuando el Señor Jesús en su misericordia mete su mano de la basura, de la suciedad, nos saca de la inmundicia, de aquel reino de las tinieblas para hacernos brillar en su luz. Hay una transformación, un cambio. Empezamos a conocer nosotros quién es nuestro Señor a través de su palabra. Y me gustaría que me acompañaras al Evangelio según Marcos. Marcos capítulo, vamos a darle lectura a Marcos capítulo 1. En el capítulo 1 de Marcos y el versículo 16, en donde mi Señor Jesús comienza a hacer el llamado a sus alumnos. Alumnos digo porque eran conocidos como discípulos, y los discípulos quiere decir son alumnos, porque iban a tener un maestro, el cual les iba a dar a conocer el reino de los cielos. ¿Para qué? Con un propósito que un día ellos también pudieran llevar las buenas nuevas de salvación a las demás personas. Y dice en el Evangelio capítulo 1 de Marcos, y el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, hablando del Señor Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y cuando les dice venid en pos de mí para que seáis pescadores de hombres, y dice que en el versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también en la barca, que remendaban, dice, las redes. Versículo 20, y luego lo llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y cuando dice que le siguieron, vamos a ver qué más acontece en este precioso tiempo. Y dice que en el versículo 21, a continuación sigue relatando, y entraron, dice, en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, dice, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate
y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos, dice, se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad mandan a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Con estos versículos quiero comenzar a dar a conocer que aquel maestro por excelencia había llamado a un grupo de hombres que su oficio era pescadores. Y cuando les dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Les estaba diciendo, los voy a sacar de su vida natural que ustedes llevan, de lo que ustedes están haciendo terrenalmente, y los voy a preparar para que trabajen en el reino de mi Padre, en el reino celestial, para que ustedes van a ser mis siervos, como dicen ahorita, van a ser mis alumnos, mis discípulos que van a ser preparados con el propósito de que ustedes lleven las buenas nuevas de salvación, y que en este reino de los cielos es diferente al reino de la tierra terrenal. Aunque ustedes son terrenales y están en la tierra como yo también, dice el Señor Jesús, pero no somos de este mundo, sino que somos espirituales. Y el trabajo que se tenía que hacer era espiritual. Ustedes están pescando, están en la pesca de aquellos peces, pero yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Hablando el Señor ya en el sentido de un reino espiritual, al cual a ellos los estaba trasladando, sacándolos de una condición para introducirles en la otra, en la cual era necesario que ellos fueran instruidos, que ellos fueran enseñados en el conocimiento del reino de Dios. Ahora cuando estamos viendo que el Señor llega a la sinagoga, vemos que el Señor habla con poder y con autoridad, los discípulos empiezan a aprender cuando están viendo y observando lo que el Señor habla y lo que hace. Se presenta el caso de una persona que tiene demonio y el Señor liberta a esa persona. Los demonios identifican quién es Jesús. Y viene y hace aquella obra de liberación el Señor Jesús. Y todos se quedan sorprendidos, admirados, porque actúa con poder y con autoridad. Su palabra es poder, su palabra es autoridad, a la cual le ejecuta y todos se quedan sorprendidos porque hasta los demonios obedecieron al Señor Jesús. Ese es el maestro, conocido como Jesús de Galilea, conocido como Jesús el Nazareno. Y estamos viendo que era el maestro por excelencia. Y esa es la necesidad que hay, que un discípulo viene siendo un alumno del Señor Jesús, que tiene que tener como requisito haber nacido de nuevo para poder comenzar a comprender las cosas del reino de Dios. Otro requisito, que tiene que tener una Biblia para poderla estudiar, para poder escudriñar la palabra de Dios. Tiene que tener un cuaderno para poder llevar notas, para poder anotar de lo que está estudiando. Tiene que tener un lapicero para estar escribiendo. Ese es un discípulo, ese es un alumno que se está preparando en el conocimiento de la palabra de Dios para poder ser eficaz en el trabajo que tiene que hacer. Cuando estamos viendo nosotros a nuestro Señor Jesús como maestro por excelencia, cuando nos damos cuenta en la forma en que Él estaba enseñando, estaba dando a conocer el reino de los cielos a ellos, no solamente se los enseñaba con palabras, sino que con su conducta y su comportamiento también les hablaba en palabras como también con los hechos, porque no solamente era de palabra el poder del Señor Jesús, sino que también ejecutando aquel poder con hechos. Ahora cuando nosotros estamos viendo la necesidad, yo quiero marcar en esta noche o tarde o mañana, que tú, si quieres realmente conocer a tu Señor Jesús, pero ya como Señor de tu vida, no solamente como Salvador, sino que como el Señor de tu vida, tienes que comenzar a estudiar, tienes que comenzar a ser discipulado, tienes que ser un alumno del Señor Jesús. En el conocimiento de la palabra de Dios necesitas una Biblia, necesitas un cuaderno, necesitas un lapicero de apuntes. Nadie que vaya a llegar a la universidad, nadie que haya estudiado para doctor o arquitecto pudo haber llegado sin llevar un libro, sin haber llevado cuadernos, sin haber llevado lapiceros para los apuntes. Nadie. Todos necesitamos de esos instrumentos, son necesarios. Ahora, cuando estamos siendo instruidos en la palabra del Señor, ese es número uno, el paso número uno. El número dos, paso número dos, por decirlo así, sería que nosotros le pidamos a Dios que nos dé entendimiento en el conocimiento de su preciosa palabra. Porque en muchas ocasiones podemos leer, podemos recibir conocimiento y no tener entendimiento de ese conocimiento que hemos recibido.
¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Falta de atención. Pasamos por alto lo que escuchamos, lo que a veces leemos y no nos da, por decir así, el deseo de ponernos a estudiar y a escudriñar las Escrituras. Entonces es difícil que podamos tener un buen entendimiento acerca del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Señor como Señor de nuestra vida si no tenemos esa relación tampoco con Él? Y en este conocimiento tenemos que pedirle entendimiento al Señor Jesús para poder comprender y entender. Mira, yo quiero que me acompañes a Mateo, porque el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Y aquí en esta oración preciosa, mi Señor Jesús estaba introduciendo al Padre como el Padre de ellos, para que ellos fueran ya teniendo una relación, que cuando oraran se dieran cuenta que Dios, nuestro Padre Celestial, está en el cielo y que es santo y que es todopoderoso. Y que ya vayan, como dicen ellos, vayan ya, el Señor Jesús estaba introduciendo en la oración a nuestro Padre Celestial como Padre de ellos. Y en este caso muchos conocen la oración del Padre Nuestro, que es conocida así en todas partes. Pero en esta oración es más, no es otra cosa, sino una oración modelo, en la cual no es para estarla repitiendo. No se trata de estar repitiendo esta oración, sino que tiene un propósito. Y me gustaría que me acompañara al capítulo 6 de Mateo, en el cual mi Señor Jesús comienza hablando acerca de la oración. En el versículo 5, el Señor Jesús comienza a enseñarles la oración en el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo. Y les dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está el Señor exhortándoles, les está guiando a cómo tienen que orar, y no como otros lo acostumbraban a hacer. Y dice en el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como nosotros aprendimos del Padre Nuestro a repetirlo cantidad de veces. No se trata de eso, dice el Señor Jesús. No lo hagan como lo hacen los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Ahí estábamos nosotros incluidos de las demás naciones, como gentiles y paganos, que aprendimos a rezar directamente, pero no tener una relación con Dios de una conversación. Y les dice el Señor que piensan que estos gentiles, que por su palabrerío serán oídos. Versículo 8, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Versículo 9 le dice mi Señor Jesús, comenzando con la oración. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en este versículo dice, introduciendo al Creador de los cielos, nuestro Padre Celestial, introduciéndolo ya a ellos, que no era solamente el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, sino que ahora era su Padre. Ustedes son sus hijos. Váyanse ya relacionando con un Padre Celestial. Y les dice mi Señor aquí en la oración. Y les dice, y cuando le está diciendo el Señor que tienen que verlo ya como un Padre, y no en la condición en que lo estaban viendo anteriormente, como solamente, como dicen, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que ya como su Padre Celestial. Y dice el Señor en la oración, aquí en el versículo 10, y díganle que venga tu reino y que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí el Señor, si recordamos nosotros que Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino del Señor, este decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando del Señor Jesús, que venía con el reino de los cielos a darlo a conocer a todos aquellos que iba a preparar para que estuvieran en él y fueran de bendición hacia las demás naciones en otro tiempo. Y ahora mi Señor Jesús les dice, díganle que venga su reino y que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dándoles a entender mi Señor Jesús, que nuestro Padre Celestial en el cielo, toda su creación, hacen la voluntad de Él. Nadie tiene voluntad propia, sino que hacen la voluntad de Él. Y les dice, y que tu reino esté aquí en la tierra, y así como es tu voluntad en el cielo, se haga aquí en la tierra. Le está diciendo que cada uno de ustedes que van a formar parte de este reino de nuestro Padre Celestial, van a estar sometidos a Él. Ya no va a ser su voluntad, sino la voluntad del Padre obrando en la vida de cada uno de ustedes. El Señor Jesús estaba trayendo esa enseñanza en la oración. Y luego también les habla el Señor Jesús acerca, en el versículo 11, acerca del alimento espiritual. Y les dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
No se refiere a los burritos, a los desayunos que nosotros comemos, al lonche, cena, no. Se estaba refiriendo a aquella porción de alimento espiritual, como cuando estaba en el desierto el pueblo de Israel, que el Señor dice que hizo descender, llover maná, y que le decía que recogieran lo necesario que iban a necesitar, que no guardaran para el día siguiente, lo necesario, que era aquel alimento para sus cuerpos. Y aquí en la oración es un alimento espiritual, que les dice que no nos falte el pan nuestro de cada día, aquella ración, aquella palabra que viene de parte de la boca de Dios para hacer alimento en nuestras vidas. De ese alimento está hablando el Señor, de ese pan está hablando. Y en el versículo 12 les dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o ofensores. Tienen que decirle a nuestro Padre Celestial que les perdone los pecados a ustedes, así como ustedes también han aprendido a perdonar los pecados a los demás. Habla del perdón. Y versículo 13: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, dice. Y dice: no permitas que caigamos en las tentaciones del maligno, para que aquel propósito que tú estás estableciendo en la vida de nosotros lo podamos cumplir, lo podamos llevar a cabo. Guárdanos, Señor, dice, de las tentaciones. Guárdanos del maligno, para que no nos haga daño y nos desvíe del propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Así es la oración que el Señor Jesús estaba enseñando en aquella preparación que tenía para los discípulos. Ahora recordemos que el paso número 1, tenemos que ser preparados, significa preparación. Y la preparación es ser discípulos de Cristo, que es igual a ser alumnos del Señor, que vamos a estar aprendiendo de su reino, a conocer su palabra, a conocer quién es nuestro Señor de nuestra vida, para comenzar a hacer la voluntad de Él y pidiéndole aquel entendimiento para que podamos ver los beneficios que trae el conocimiento de su palabra en nuestras vidas. Y así también poderle decir: Señor, aquí estamos. Señor, aquí está mi vida. Señor, que ya no sea mi voluntad sino la tuya. Paso número 3, después que hemos entendido y hemos visto los beneficios. Paso número 3 es cuando nosotros comenzamos a practicar. Cuando nosotros comenzamos a practicar lo que hemos aprendido de parte del Señor, cuando comenzamos a llevar las buenas nuevas de salvación y cuando comenzamos nosotros a desprender aquella fragancia que es el conocimiento de Cristo en nuestras vidas, cuando esta boca se ha llenado de la palabra de Dios y nosotros comenzamos a sacar de nuestra boca aquel conocimiento precioso que va a ser bálsamo para las heridas de muchos, que va a ser el conocimiento para los pecadores que vengan arrepentidos después a Cristo, reconociéndolo como Salvador. Vamos a ser de bendición para poder edificar otras vidas, llevándoles aquellas enseñanzas que hemos aprendido también. En aquella preparación nosotros vamos a tener entendimiento, viendo en el segundo paso cuáles son los beneficios. Tercer paso lo vamos a estar practicando. Y déjame decirle que cuando nosotros estemos practicando, el resultado número 4 van a ser las recompensas que nosotros tenemos. ¿Y por qué digo recompensas? Porque nuestra vida va a ir siendo transformada. El apóstol Pablo llegó el día en que dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el apóstol Pablo ya no era la voluntad de él, sino que la voluntad del Padre obrando en la vida de él. Ya no era lo que él quería hacer, sino que lo que el Padre quería hacer a través del apóstol Pablo. Son momentos preciosos en cuanto la voluntad del hombre se extermina y viene a ser la voluntad de Dios. Todo esto trae un proceso y en este proceso es una transformación. Hay cambios en la vida del ser humano. Por eso cuando Dios llama a los discípulos, les dice: ustedes son pescadores, pero yo ahora los voy a transformar en pescadores, pero de hombres. Ya no de peces, sino que de hombres, para traerlos al reino celestial. Ahora, cuando vemos ya como parte de recompensa, me gustaría ver lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo, se me hace que es capítulo 4. El apóstol Pablo en el capítulo 4, el libro de los Efesios, en el versículo 22, hace un llamado y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cuando el apóstol Pablo está hablando de despojarse de ese hombre viejo, a medida que nosotros conocemos a nuestro Señor está creciendo en nosotros, y el hombre viejo está menguando, se está desapareciendo a través del conocimiento de la palabra de Dios,
y en la práctica que nosotros llevamos está habiendo una transformación en nuestra vida. Nos estamos despojando del hombre viejo y estamos dándole lugar a que el hombre nuevo crezca en nosotros, que nuestro Señor Jesucristo sea visto en nosotros, no más nosotros con el hombre viejo, sino que Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí es donde ha comenzado la renovación de nuestra mente. En este proceso de tener una relación para con Dios, ha comenzado ese proceso, esa transformación en la vida del creyente, de todo aquel que viene siendo el Hijo de Dios. Cuando vemos esto del apóstol Pablo, déjame decirte que tenemos promesas de parte de Dios, porque dice que nuestro nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y hay muchas recompensas para todos los que hemos sido alumnos, los que somos discípulos de Cristo y que estamos nosotros practicando la palabra de Dios y que estamos poniéndola en nuestra vida como por obra y estamos llevando esas buenas nuevas de salvación a los demás. Déjame decirte que ser cristiano tiene su compromiso. El ser cristiano no es solamente conocer a Jesús como Salvador. El ser cristiano es llegar a conocer a Jesús como el Señor de nuestra vida y dejar de ser lo que nosotros hacemos de acuerdo a nuestra voluntad y comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de aquel que nos llamó a una vida eterna. En ese día, yo quiero dejar grabado como semilla en tu corazón la necesidad que hay de escudriñar las Escrituras, la necesidad que hay de que nosotros podamos ser discípulos del Señor, la necesidad que hay de que nosotros podamos conocer a nuestro Señor y poder conocer todas las promesas que Él tiene establecidas para cada uno de nosotros. Una de las principales ha sido el perdón de los pecados. Una de las principales promesas es que nos ha lavado con su sangre preciosa de todo pecado y nos ha limpiado, nos ha hecho santos para la gloria de su santo y precioso nombre. Una de las cosas que me llama mucho la atención y en las promesas de Él, que no solamente está escrito el nombre nuestro en el libro de la vida, sino que también hay recompensas para sus hijos. Hay recompensas para sus hijos, para los que estamos haciendo su voluntad. No solamente tenemos la salvación, sino que también dice que hay corona. Y dice que también no solamente hay coronas, sino que aquella eternidad juntamente con Él para siempre. Y cuando estamos viendo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, en donde dice en el versículo 17, orad sin cesar. El verso 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús? Que todo lo que recibamos sea bueno y cosas negativas que vengan, tenemos nosotros en el nombre del Señor. Que darle gracias, porque por todo, de todo lo malo o de todas las cosas que no sean correctas que creemos nosotros, de ahí viene también una gran bendición. De las cosas negativas hay bendición también y grande bendición, porque son experiencias y que en el momento tal vez no las entendemos, pero después vemos cuáles son el resultado y los propósitos que Dios tenía por los cuales las permitió. En esta noche le damos gracias a Dios porque es bueno y sus misericordias son nuevas en cada mañana. Y solamente te digo, si tú has visto esta programación, compártela si te es de bendición y para aquellos que todavía no han reconocido que el Señor Jesús no solamente puede ser Salvador de tu vida, sino que el Señor de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de cada uno de aquellos televidentes y aquellos hermanos que están viendo, sintonizando por Facebook. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu siga ministrando la vida de cada uno de ellos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y nos vemos el próximo lunes en el nombre del Señor Jesús. Shalom, shalom. Shalom.